Soy Eleanor Hartley, tengo 36 años. Solía creer que si me mantenía útil callada y cerca, eventualmente recordarían que todavía formaba parte de ellos. Pero entonces llegó la lista del fideicomiso modificada, impresa y firmada sin mi nombre. Nadie llamó para explicarlo. Nadie preguntó si la había visto, y entendí algunas ausencias no son errores, son arreglos. Hay una diferencia entre ser olvidada y ser excluida a propósito. Puedes sentirla en la pausa después de que tu nombre no aparece en la precisión de una ausencia demasiado limpia como para ser accidente. El correo llegó mientras estaba estacionada afuera de la farmacia. No esperaba nada importante, solo promociones, recordatorios de citas, el desorden digital de siempre. Pero entonces vi la línea del asunto, brunch de Pascua, lista final de asientos + asignación de mesas. Enviado desde la dirección de Brooke. Ni siquiera de Jake. Abrí el archivo adjunto. El cuadro estaba codificado por colores, organizado por mesa, con encabezados alegres: invitados, confirmados, alergias, bebidas preferidas. Mesa 1. Mamá, papá, Jake, Brooke, tía Ruth, tío Frank. Mesa 2. Los primos de Maine. Mesa 3. La hermana de Brooke y alguien llamada Kelsey, cuñada de Jake. Tentativa: yo no. La última línea del correo decía: favor de no reenviar fuera de los miembros confirmados de la familia. Queremos que sea íntimo. Deslicé hacia arriba una vez, luego otra. No era un error. Era omisión. El coche seguía en silencio. La radio apagada. Apoyé la mano en la palanca de cambios, aunque no iba a ninguna parte. Mi teléfono se iluminó brevemente: mensaje grupal de familia Whitmore. Ninguna mención. Ninguna explicación. Abrí el buzón de voz. Vacío. Sin mensaje de mamá. Sin seguimiento de Jake. Ni siquiera una llamada por error. Solo el tipo de silencio que está tan ensayado que ya no suena casual. El llavero a mi lado alguna vez fue un regalo de graduación. De latón, ya liso por el uso con las letras EH grabadas en la parte trasera. Pasé el pulgar por los bordes. Solía colgar del mismo aro que mis llaves del departamento en Cambridge. Solía significar algo. Ahora solo hacía un sonido cuando golpeaba contra el plástico de la consola, leve, metálico, sin sentido. Mamá solía decir: la familia no es algo que se solicita. Naces en ella. Te quedas. Pero eso solo funciona si alguien todavía deja la puerta sin seguro. Jake le dijo una vez a un amigo. Pensó que no lo estaba escuchando. Eleanor, incómoda. Siempre necesita una razón. No respondí entonces. Tampoco ahora. Pude haberle contestado a Brooke. Pude haber preguntado: ¿fue un error? Pero sabía que no lo era. Hay cosas que no vienen con explicaciones, solo con archivos adjuntos, y a veces lo único que queda por hacer es nada. Pasar desapercibida se vuelve más difícil cuando tratas demasiado de no ocupar espacio. Yo planeé toda la fiesta de aniversario el año que cumplieron 40. Reservé el lugar, arreglé las flores, imprimí tarjetas con letras doradas. Jake llegó tarde con Brooke del brazo y una botella de vino envuelta en papel plateado. Al final de la noche, papá alzó su copa. A Jake por organizar todo esto. Qué suerte tener a alguien que piensa en todo. Asentí con la cabeza. Mi nombre nunca apareció en el brindis. Tampoco salió en la tarjeta de agradecimiento. El sobre llegó semanas después con la letra de mi mamá. Adentro venía una sola frase: hiciste que todo se viera tan bonito, gracias por ayudar a que Jake brillara. Nunca lo mencioné. Doblé la tarjeta por la mitad y la puse detrás de un libro en mi estante. No para guardarla, solo para perderla suavemente. Ese otoño volé unos días antes por su cumpleaños. Moví una junta del trabajo, dejé mi maleta en el coche rentado. Cuando llegué, las luces de la cocina estaban apagadas, los globos ya desinflados. «Ah», dijo ella al abrir la puerta. «Pensamos que habías cambiado de opinión. Todavía había pastel en el refrigerador, pero los platos ya se habían guardado. Dejé el regalo en la mesa y me quedé un rato más de lo necesario en la entrada». Ella saludó desde las persianas, pero no las abrió del todo. Una vez hubo una conversación sobre el fideicomiso. Pregunté si podíamos incluir a Emily y a los gemelos en la siguiente ronda de distribución. «Mi amor», dijo mamá apoyando la cucharita sobre la taza. «No todo tiene que ser justo.
La forma en que lo dijo no dejó espacio para pensar nada más, solo el sonido de la cerámica contra la porcelana. Dejé de buscar claridad desde entonces. En las cenas aprendí a despedirme temprano. En las bodas me paraba justo fuera del encuadre de la foto familiar. Siempre haces las cosas más difíciles de lo que son, me dijo una vez la tía Ruth en el pasillo, ajustándose la pulsera sin levantar la vista. Antes creía que si me quedaba callada el tiempo suficiente, alguien notaría el silencio, que se acordarían de que yo también estaba ahí, pero quizá hay cuartos que no fueron hechos para todas las voces, y quizá confundí resistencia con invitación. Hay recuerdos que no se anuncian. Solo se acomodan como el polvo detrás de los muebles callados sin estorbar, invisibles para todos, menos para ti. El diploma llegó doblado dentro de una carpeta azul. Excelencia académica último año. Lo llevé en las piernas todo el camino a casa, esperando el momento indicado. En la mesa, papá ya revisaba el reloj antes de que pasaran las papas. La próxima vez, no hagas que el programa dure tanto. Me tocó un tractor enfrente todo el camino de regreso. La carpeta se quedó bajo mi silla. No la volví a abrir. En mi segundo año en la Facultad de Derecho de Harvard, recibí una nominación para formar parte del consejo estudiantil. Imprimí el correo y lo metí en un sobre junto con una nota. Mamá llamó una semana después, pero no por la carta. Jake dice que está pensando en aplicar a Stanford. ¿Sabías? Deberías hablar con él. No está seguro si lo va a lograr. Me ofrecí a revisar su ensayo personal. Me dijo que no lo presionara. Hay una pintura que hice el año que me mudé a Daisy. Una escena de invierno, pinceladas gruesas, una luz encendida en la ventana de una casa nevada. La envolví en papel craft y la llevé de regalo en Navidad. Nadie dijo nada cuando la saqué de la caja. Hay que esperar a colgarla hasta que encontremos el lugar correcto, murmuró papá, colocándola detrás del mueble del bar. El papel siguió cubriendo la mitad de abajo rasgado, apenas lo justo para dejar ver una esquina del marco. Sigue ahí, creo. Para estas alturas, la madera ya debe estar hinchada. En la graduación de Jake me paré 3 filas detrás de la familia. El obturador de la cámara sonó 3 veces. En la foto enmarcada sobre la chimenea apenas se alcanza a ver mi hombro en la orilla, medio cubierto por el abrigo de alguien más. Mamá comentó una vez mientras recogía los platos: «Nunca te ves del todo cómoda en las fotos. Tal vez por eso siempre te haces a un lado». No le recordé que fue ella quien me colocó ahí. Nunca dijeron que no pertenecía. Solo hablaban alrededor de mí como si fuera una invitada que nadie se molestó en presentar. Y aprendí a no levantar la mano por lo que jamás iba a ser recordado. Hay borrados que no necesitan tinta, solo ausencia. Repetida suficientes veces ocupa su propio espacio. Los nombres desaparecen en silencio mucho antes de desvanecerse en papel. Estaba deslizando el celular sin buscar nada en particular cuando apareció el mensaje de la tía Ruth en el grupo familiar sepultado entre recetas y cadenas de oraciones. Brooke dice que la hermana de Jake sí vendrá al final, qué bueno que pudo este año. Nadie la corrigió. Nadie aclaró a cuál hermana se refería. Me quedé mirando la pantalla hasta que se oscureció. Luego abrí el registro estatal de organizaciones benéficas. La fundación todavía llevaba el apellido familiar Fondo Educativo Familiar Whitmore. Papá la creó tras jubilarse. Yo ayudé a redactar los estatutos originales. Me hizo repetir el lenguaje legal 2 veces para que no sonara tan entusiasta. Escribí lento esperando ver la misma lista que me sabía de memoria desde hace años. Fideicomisarios: Richard Whitmore, Jacob Whitmore, Brooke Daniels. Y nada más. Debajo de los nombres, registro de enmienda de fideicomisarios, 12 de febrero. Una sola línea, sin explicación. Lo imprimí. Tinta láser sobre papel de 75 gramos. Doblado una vez con demasiado cuidado. Lo deslicé dentro del folder beige, donde guardo papeles sueltos, talones de banco viejos, una tarjeta de agradecimiento de alguien en una ONG legal a quien alguna vez le revisé documentos. Volví a guardar el folder en el cajón esquina superior derecha. No quería volver a verlo. Solo necesitaba no olvidar que era real. Más tarde mamá mandó un mensaje sin saludo. Solo es papeleo, mi amor. Tú nunca estuviste realmente involucrada en ese tipo de cosas.
Lo leí 3 veces. La palabra nunca sonaba diferente. No era no te agregaron. Era nunca estuviste dentro. También desapareció el cardigan. El suave con el puño deshilachado que dejé en el closet del pasillo hace 2 inviernos. Ah, Emily se lo llevó, dijo mamá cuando pregunté. Lo dejaste olvidado. Pensé que ya no lo querías. Me la imaginé sosteniéndolo decidiendo que ya no me pertenecía. Darlo debió parecerle un gesto generoso. Papá estaba leyendo en el porche una vez que mencioné que pensaba postularme para puestos en la Junta de Escuelas de Derecho. Ni levantó la vista. La herencia se gana con constancia, no con visitas, dijo sacudiendo la ceniza de su puro. Esa fue toda su respuesta. Dejé el documento enmendado sobre el escritorio durante horas. No lo subrayé, ni anoté, ni marqué mi nombre ausente. Solo lo dejé ahí. Frío legal preciso. No hubo portazo. No hubo corte. Solo la remoción silenciosa y oficial de un nombre que ya no servía para la imagen. Y lo entendí. No fue que me olvidaron. Fue que me reemplazaron. Alejarse no siempre se siente como moverse. A veces es solo la quietud que sigue a una decisión definitiva. Esperé hasta media mañana, cuando mamá normalmente se prepara su segunda taza de té. El tono del teléfono era constante, familiar. Si es por lo de Pascua, dijo ella antes de que yo dijera algo, ya tenemos todos los lugares ocupados. Brooke está imprimiendo los menús, así que ya es un poco tarde para cambiar. Conté una respiración antes de responder. No voy a ir, ni en Pascua, ni en ninguna otra ocasión. Por favor, no guardes un lugar para mí. Vaciló un instante, pero no fue sorpresa. Bueno, si eso es lo que crees que es lo mejor. Sin disculpas, sin invitarme a reconsiderar. Solo el clic silencioso de una madre que se retira de una conversación que nunca tuvo intención de terminar. Entré al chat familiar mensajes sobre colores para los huevos, los lugares en la mesa, quién llevaría la sidra sin alcohol. Jake había compartido una playlist. Brooke respondió con emojis de aplausos. Dejé el pulgar sobre la conversación, presioné eliminar y no lo dudé. En mi correo busqué Noticias Whitmore. Cancelé la suscripción. Empaqué el departamento en movimientos lentos. Cada objeto tenía su propia pausa. Las servilletas de lino que mamá me regaló cuando me ascendieron por primera vez las envolví en periódico viejo. El molde de cerámica para Pei que llevé un día de acción de gracias hace 4 años, nunca usado aún marcado con Eleanor, en plumón negro, lo guardé en una bolsa de lona y lo dejé bajo el fregadero para el próximo inquilino. No me lo llevé. Colgué el cardigan en un gancho acolchado y lo dejé en el closet abotonado hasta arriba. Olía ligeramente a cedro, pero ya no tenía mi forma. El llavero fue lo último. Abrí el cajón angosto junto a la cama, lo deslicé entre 2 recibos y un seguro. No hizo ningún ruido al caer. Papá una vez murmuró al pasar. Las personas que necesitan anunciar su ausencia solo esperan que alguien las persiga. Nunca volví a mencionarlo. La nueva dirección ya estaba firmada, ya escaneada. Una recámara, una silla junto a la ventana sin preguntas. No mandé ningún mensaje para explicar. No revisé si alguien notó el silencio. Hay distancias que se entienden mejor cuando nadie intenta cerrarlas, y hay cierres que no se azotan. Solo dejan de hacer eco. El silencio cuando se elige no suena a abandono. La cabaña era más pequeña de lo que imaginaba. Una llave, una cerradura. El hombre que me la entregó la había envuelto en una servilleta de papel como si fuera algo frágil. Las ventanas no tenían cortinas. El suelo crujía con cada paso. La chimenea tenía una mancha de hollín con forma de huella de pulgar. Solo había una silla no por estética minimalista, sino porque el hombre que vivía allí simplemente había dejado de necesitar 2. Desempaqué con calma. Un cajón para los suéteres doblados, un estante para las tazas que decidí conservar. Herví agua en una tetera abollada que compré a una señora que vendía libros y antigüedades bajo la misma lona. Ya no silba, me advirtió. Me pareció perfecto. Cocinaba sin recetas. Lavaba cada plato a mano y los dejaba secar boca abajo. Mantenía la luz baja no por tristeza, sino porque el sol hacía la mayoría del trabajo. Abría las ventanas aunque hiciera frío. El aire aquí no pedía permiso.
Por las mañanas me sentaba en la silla de madera frente al lago, sin cojín. Las marcas se me quedaban en las piernas y me quedaba mucho tiempo, así que aprendí a cambiar de posición cada 10 minutos. Jake una vez bromeó a Eleanor, podría hacer que un monasterio pareciera ruidoso. Creo que lo decía como un cumplido a su manera. La máquina de escribir vino de una mujer llamada Evelyn que tenía un puestito en el tianguis de fin de semana. La cinta ya estaba seca, las teclas un poco pegajosas. Todavía funciona, solo necesita que la recuerden, me dijo. No la probé, sino hasta varios días después. Coloqué una hoja en blanco, presioné una tecla T, se imprimió ligeramente inclinada, como si se recargara en algo que ya no confiaba. No me molestó. Cada tarde tecleaba fragmentos. No eran historias, solo momentos. Frases que ya no cabían en una conversación. Ella me miró, como si yo fuera un borrador que necesitaba correcciones. El pastel ya estaba partido cuando llegué. Nadie preguntó qué quería, solo qué había traído. No los releía. Doblaba las hojas y las guardaba en una caja junto a la silla. La silla nunca se movía. Mamá solía decir, necesitas dejar de pensar tanto. La gente lo siente y los agota. Pero aquí nadie tenía que sentir nada para que yo existiera. Y por fin lo entendí, la presencia no necesita permiso, solo espacio. Necesitar no siempre suena a quiero que regreses. A veces solo suena a quiero que estés disponible. El correo de Jake llegó tarde marcando las 11:47 p.m. Oye, sé que las cosas han estado raras, pero mamá quiere que todos salgan en la foto navideña. Dice que no se va a sentir completa sin ti. La parte de que las cosas han estado raras era lo bastante ambigua como para no decir lo que pasó. La parte de la foto era lo bastante específica como para recordarme lo que no. A la mañana siguiente, vi que me habían agregado de nuevo al grupo familiar Whitmore Family, planeación de las fiestas. El primer mensaje decía, recordatorio, por favor confirmen asistencia antes del viernes. Este año repetimos tartán, formal. Mi nombre aparecía debajo de pendiente. Brooke había puesto un corazoncito. También había una llamada perdida de mamá, sin mensaje de voz, solo el número ahí sin devolver. Más tarde esa semana, el tío Frank mandó un correo desde su dirección personal. Asunto, un favor rápido. Escuché en el bar que quizá trabajas en el dojo. Si es así, Jake podría necesitar orientación sobre un panel de revisión de becas que va a presentar. Podemos hacer una llamada, ninguna mención sobre cómo estoy. Ningún reconocimiento de los últimos 6 meses. Moví el mensaje a una carpeta nueva, evidencias de regreso. Ahí estaba junto al correo de Jake y la notificación de reingreso al chat grupal. No los borré. No respondí. La foto enmarcada del año pasado había colgado en el pasillo de la casa de mis papás 6 personas sonriendo frente a la chimenea. Yo salía en la original de pie justo detrás de la tía Ruth, pero cuando visité en enero la versión que colgaba estaba recortada. Ajustamos el marco, explicó mamá, acomodándola en la pared. El grande se veía desordenado. Ahora querían que regresara dentro de los bordes. Abrí la caja donde guardo fotos sueltas y encontré una más vieja quizá de hace 5 años. Yo estaba sosteniendo una charola de huevos rellenos atrapada a medio reír lo suficientemente borrosa como para sugerir movimiento. Alguna vez alguien dijo que era su foto favorita mía, antes de que dejara de estar enmarcada. La deslicé de nuevo dentro, cerré la tapa y la devolví al estante. No la rompí, no me detuve. Hay invitaciones que no vienen de la memoria, sino del vacío. Y yo aprendí a no confundirlas. Hay un ritmo para vivir en silencio que no pide ser entendido. Despierto, antes de que termine de asentarse la luz. La tetera zumba, pero ya no silba. Riego el romero limpio la barra de la cocina y repaso los titulares lentamente. Leo solo lo que cabe en la pantalla antes de deslizar. Ya no guardo artículos. No marco nada como para después. El escritorio es mío ahora. No lo gané. Lo elegí. Una superficie sencilla con un cajón pequeño que se atora del lado izquierdo. La máquina de escribir está al centro con la cinta descolorida. La barra de retorno aún chueca desde el tianguis. A un lado una pila de transcripciones legales para revisar
y junto a eso una foto, una que tomé yo misma. Estoy sentada en la terraza descalza con un lápiz en la mano y sin papel a la vista. No hay nadie más en el encuadre. A veces viene la señora Adler. Trae libros usados envueltos con cordel y mezcla su propio té. Lees con los hombros. Recta, con intención. Como si todo fuera calificado. Nunca la corrijo. Ella revuelve las hojas con suavidad como si el sabor dependiera más de la gracia que de la precisión. Su manzanilla dura más de lo esperado suave, al principio luego constante. Empecé a guardar un frasco junto al fregadero. Ya no reviso el celular después de cenar. La necesidad de ver llamadas perdidas se ha ido aflojando como un hábito que ha dejado de tener sentido. Jake mandó un video la semana pasada, montaje familiar Whitmore 2023. Abajo venía un mensaje: ojalá hubieras estado. No abrí el archivo. Lo moví a una carpeta llamada archivado. No por enojo, por claridad. Papá una vez se recargó durante un brunch familiar y dio golpecitos con el borde de su copa. Siempre puedes saber quién no encaja por lo quieto que se queda. Recuerdo haber pasado el resto de la comida trazando con el dedo el borde de mi servilleta, doblándola con precisión 2 veces sin decir nada. El reloj que compré en el mercado no hace tic-tac. El vendedor se ofreció a arreglarlo, pero no quise. Lo mantengo en el alféizar. El sol lo toca a las 9:10 cada mañana. Así sé que el día ha comenzado. Ya no espero a que me inviten. Camino, observo, me quedo. Y por primera vez confío en la versión de mí misma que nadie más está preguntando. Hay puertas que no chirrían ni se resisten. Simplemente dejan de usarse. Puse el sobre la mesa, lo detuve con la base de una taza de café y lo miré como si pudiera decir algo. Dentro estaba el formulario notariado, una renuncia oficial al fideicomiso familiar Whitmore firmado y fechado. A un lado una tarjeta para la claridad, para el cierre. Esa no la firmé. El empleado de correos no hizo preguntas. Pagué con rastreo, rechacé el seguro y guardé el recibo doblado en el bolsillo hasta llegar a casa. No lo volví a revisar. Al anochecer mi bandeja de entrada tenía un solo mensaje nuevo confirmando solicitud. Favor de responder si fue enviada por error. Di un clic, lo moví a una carpeta llamada completado y cerré la laptop sin esperar el sonido. El portarretratos en mi repisa todavía tenía la foto del lago de cuando éramos niños, esa en la que todos están medio riéndose, mirando un poco hacia otro lado. La saqué despacio, el vidrio frío contra mis dedos. El papel ya se había empezado a encorvar en las orillas. No la rompí. La puse boca abajo en el cajón debajo de los manuales de la estufa y los papeles de impuestos. La reemplacé con una imagen que no había visto en años yo en la esquina trasera de la biblioteca de la universidad, con un resaltador suspendido en el aire. Nadie más en la foto. Solo estantes y luz. Mamá, una vez mientras limpiaba, se detuvo al verla por primera vez. Siempre parecías más tú cuando no había nadie alrededor. A lo mejor por eso nunca supimos qué hacer contigo. No lo dijo con crueldad, pero tampoco lo dijo con ternura. Actualicé mi cuenta de correo. Quité Whitmore del nombre de usuario, borré la firma automática que incluía un título que nadie en la familia jamás reconoció. Elegí una nueva contraseña que no tuviera nada que ver con cumpleaños ni apellidos de soltera. Luego la máquina de escribir. Limpié el polvo del borde, puse una hoja nueva y dejé que las teclas se acomodaran bajo mis dedos. Sin introducción, sin título. La familia no es el lugar que te dan. Es el espacio que recuperas. Sin necesidad de borrar. Sin necesidad de leerlo 2 veces. Papá una vez golpeó su vaso durante un brindis en la cena. El cierre verdadero es un mito. La gente solo se cansa de mantener la puerta abierta. No lo corregí. Simplemente dejé de quedarme parada en la entrada. El silencio se siente diferente cuando no está ocultando nada. El vapor subía despacio sobre el borde de la taza. No la tomé de inmediato. El vidrio de la ventana tenía una capa suave de escarcha, no lo suficiente para borrar los árboles, solo lo justo para recordarme que seguían ahí. La libreta estaba abierta junto a la taza. El cuero ya estaba oscurecido en las esquinas por el uso. En la primera página había escrito una frase, semanas atrás sin fecha ni encabezado: esto no es un diario. Es un lugar donde no necesito explicarme.
No había agregado nada desde entonces. El camino hacia el lago no seguía ninguna ruta fija. La nieve se había compactado bajo mis botas y no intenté evitar el hielo. La bufanda alrededor de mi cuello estaba dispareja, un lado más largo que el otro. Pensaba emparejarla cuando terminara de tejerla, pero nunca lo hice. La señora Adler esperaba cerca de la curva del sendero con una canasta cubierta con un lienzo. Me la entregó con un leve asentimiento. Todavía hace frío. Metí la tela en el bolsillo de mi abrigo, pero más claro que nunca. No respondió, solo se fue en dirección contraria sin mirar atrás. En casa puse la canasta sobre la encimera sin abrirla. Sacudí el polvo del alféizar con la manga, moví la segunda taza de té más cerca de la luz. No esperabas a nadie, pero igual la serví. La caja bajo la cama aún guardaba las cartas viejas postales navideñas, recetas recortadas una tarjeta de Jake desde su semestre en el extranjero. No las leí. Doblé cada una por la mitad, las envolví en papel craft y las guardé en el cajón más bajo. La foto que tomé el otoño pasado, parada entre dos abedules, con el abrigo desabrochado, las hojas a medio cambiar, seguía sin enmarcar sobre el escritorio. La recargué contra la máquina de escribir. Sin dedicatoria. Nadie más en la imagen. La máquina no se había movido desde la semana pasada. La cinta seguía estirada el papel a medio entrar, esperando. Coloqué mis dedos suavemente sobre las teclas, pero no presioné. Mamá me dijo una vez, siempre ha sido difícil de retener. Como si hubieras nacido para estar en otro lado. Lo dijo como una advertencia. Yo nunca pedí que me retuvieran. Solo quería dejar de disculparme por existir en el lugar donde estoy. Hay historias que no necesitan volver a contarse. Solo necesitan ser vividas. Y no necesito pruebas de que llegué. Solo necesito que la quietud signifique que me quedé.